Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo de Spanish with G, un blog para todos aquellos que quieren aprender español y hoy vamos a continuar con la serie que empezamos hace unos videos atrás sobre el género de los sustantivos en español. En las lecciones anteriores estuvimos hablando de sustantivos que se usan exclusivamente para los géneros masculino o femenino. Mesa, por ejemplo, en español es femenino y banco, por ejemplo, en español es masculino. Y siempre van a conservar este mismo género. Mesa siempre va a ser femenino y banco siempre va a ser masculino. No vamos a tener mesa que en español sean masculinos ni bancos que sean femeninos. Hasta ahora estuvimos hablando de este tipo de sustantivos que son de un género o del otro. Hoy vamos a hablar de otro tipo de sustantivos que también existen en español, en que el mismo sustantivo puede ser aplicado a los dos géneros. Los sustantivos del primer tipo se llaman sustantivos de género inherente, los que tienen un solo género. En cambio, los del segundo tipo, al que estamos haciendo referencia, que vamos a empezar a ver hoy, se llaman sustantivos con noción de género. De todas formas, esto del nombre no es tan importante, ¿no es cierto? Lo que nos va a importar a nosotros es reconocer y saber cuáles son los distintos tipos, pero dejamos el nombre por las dudas porque es algo que pueden llegar a escuchar en algún lado. Los sustantivos que cambian de género, que son los que vamos a empezar a estudiar hoy, son aquellos aplicados a seres sexuados, como humanos o animales. Un banco o una mesa, que hace unos instantes utilizábamos de ejemplo, no tienen un sexo determinado. Se les asigna un género de manera arbitraria y siempre es el mismo. El sustantivo mesa, por lo tanto, siempre va a ser femenino y el sustantivo banco siempre va a ser masculino. En cambio, en el caso de seres sexuados como animales o humanos, podemos distinguir miembros de la misma especie que sean o masculinos o femeninos. En esos casos utilizamos estos sustantivos que cambian de género. Vamos a empezar a ver entonces cómo utilizar este tipo de sustantivos en cada uno de los casos dependiendo del género. Como vimos en una lección anterior, en la primera de esta serie sobre el género de los sustantivos, la mayoría de los sustantivos masculinos en español terminan con O y la mayoría de los sustantivos femeninos en español terminan con A. Esta regla nos va a servir también en este caso. ¿Por qué? Porque muchos de los sustantivos que cambian de género, la forma en que lo hacen gramaticalmente es cambiando justamente esta terminación. En su forma masculina, el sustantivo termina con O y en su forma femenina, el sustantivo básicamente es el mismo, pero cambiando la O por la A. Algunos ejemplos son oso, cuyo femenino es osa, hijo, cuyo femenino es hija, niño, cuyo femenino es niña, abuelo, cuyo femenino es abuela, y cocinero, cuyo femenino es cocinera. Aquí debajo tenemos una noticia que nos habla de una personalidad mexicana, nos habla de la mujer más rica de México y la nota va a hablar de quién fue el abuelo de esta persona. Entonces, fíjense que el abuelo en masculino termina con O. Y si nos desplazamos más abajo, vamos a tener otra noticia en donde se utiliza el mismo sustantivo, básicamente, pero en su forma femenina. La historia de la abuela que cumplió su sueño. Terminó el secundario y fue abanderada a los 82 años. Entonces tenemos el sustantivo en las dos formas, masculino y femenino, y vemos que en masculino termina con O, abuelo, y en femenino termina con A, abuela.
Una aclaración con respecto al uso del término abuela en esta noticia. En español, el término abuela o abuelo se puede utilizar, además de para significar la relación filial, se utiliza como un término para referirse a una persona mayor, a un anciano, en términos como cariñosos o afectivos, si se quiere, que puede ser aplicado en este caso incluso a una persona que yo no conozco, pero veo una persona mayor, un anciano, ¿no es cierto? O una anciana, y puedo referirme a ella, aunque no sea pariente mío, como una abuela o un abuelo. Es como una forma cariñosa de referirse a los ancianos de manera general. Pero lo que nos interesa aquí es eso, ¿no es cierto? Cómo podemos distinguir que es básicamente el mismo sustantivo, que acá no va a ser como mesa, que siempre es femenino, o banco, que siempre masculino, sino que abuelo puede ser abuelo en masculino o puede ser abuela en femenino. Y que la diferencia es que se cambia la vocal de O en el caso de masculino a en el caso de femenino. Sin embargo, no todos los sustantivos masculinos terminan en O, como para aplicar esta regla. Puede haber otras terminaciones. Puede haber, por ejemplo, sustantivos masculinos que cambian también de género, pero que su forma masculina termina, por ejemplo, en consonante. En ese caso, lo que se hace es agregar una A sin cambiar la letra final, es decir, sigue terminando en la misma consonante, ahí no cambio nada, pero sí agrego una A al final. Esto pasa, por ejemplo, con el término profesor, ¿no es cierto? Profesor es masculino, pero acá no termina con una O, sino que termina con R. Y profesor no es solo masculino porque puede haber también una mujer que ejerza como profesor y entonces ahí el sustantivo va a adquirir la forma femenina. Como se pasa profesor del masculino al femenino, se le agrega la vocal A al final. Entonces, el femenino de profesor es profesora. Esto pasa mucho con sustantivos que se refieren a actividades o profesiones que suelen terminar con R, como profesor y profesora. Otros ejemplos son contador y contadora, vendedor y vendedora, pero puede haber otros casos que no se refiere a actividades o profesiones y, sin embargo, en estos casos aplica la misma regla. Un ejemplo es león, que no es una profesión o una actividad humana, es un animal y termina con N, y el femenino de león en español es leona. Vamos a ver nuevamente ejemplos en noticias para verlos en contexto. La profesora que explica los polinomios con piezas de Lego en las redes sociales. Aquí aparece el sustantivo en su forma femenina, profesora, y en su forma masculina, acá tenemos otro ejemplo, el profesor que recaudó más de $30.000 para pagar el almuerzo de sus estudiantes. Entonces, acá vemos en su forma masculina, el sustantivo termina con consonante y en su forma femenina se le agrega una A. Hemos visto hasta acá entonces sustantivos que pueden ser aplicados a ambos géneros y que cambian al aplicarse a un género o al otro, que en este caso el cambio es bastante menor, es de una letra, cambia la letra final o se agrega una letra al final. Hay otros sustantivos que también cambian de género, pero que el cambio es mayor. Para aplicar el mismo sustantivo a un género o al otro, hay que hacer un cambio mayor en la palabra o hay casos en que se utiliza incluso una palabra totalmente diferente. Sin embargo, vamos a dejar esto para lecciones posteriores y vamos a dejar este video hasta acá. Espero que la información les haya resultado útil. Recuerden que pueden leer el post en inglés. Abajo les dejo el link y espero verlos en un próximo video. Saludos.